Hoy día vamos a hablar justamente acerca de dos ejemplos, dos personas que están en la Biblia y cómo Jesús cambió la vida de cada uno de ellos. Y cómo Jesús desea también seguir moldeando y cambiando la vida de nosotros. Vamos a conocer la historia justamente de un leproso y de un paralítico, comenzando por un leproso. Antes de ahondar un poco más en la vida de este hombre, nosotros tenemos un distanciamiento gigantesco, ¿no?, con la enfermedad de la lepra, ¿sí? Hoy día, gracias a los avances incluso de la ciencia, de ciertos medicamentos, hay muy pocos casos de lepra y nosotros probablemente no hemos conocido nunca a nadie que haya tenido lepra. Pero sí hemos conocido gente que ha tenido amigdalitis, como la mayoría de nosotros hemos tenido, ¿no? Entonces estamos en una lejanía impresionante con lo que es un leproso. Y necesitamos saber incluso lo que es una persona también con lepra. Les voy a hablar un poco acerca de la lepra. Estuve a punto de traer imágenes, pero dije se me van a asustar y capaz que se vayan. Entonces, quienes son más asquientos probablemente no iban a comer ni al almuerzo ni en la cena. Y espero que mañana sí al desayuno. Pero solamente voy a hablar un poco acerca de lo que es esta enfermedad. La verdad es que en el tiempo de Jesús mucha gente conoció a leprosos, fue testigo de personas con lepra. Y en nuestro contexto, como mencionaba, probablemente no hayamos conocido a nadie que haya tenido una enfermedad como esa. La lepra es una enfermedad terrible, de un dolor increíble, que condiciona a la vida como... Me arriesgaría a decir que condiciona la vida como ninguna otra enfermedad. Y es una enfermedad que el cuerpo va generando llagas y esas llagas se van poniendo cada día más porosas. Eso causa una gran incomodidad en todo el cuerpo, en la piel, un dolor increíble. De hecho, para alguien que tiene lepra, una de las mayores incomodidades es bañarse, por ejemplo. Una de las mayores incomodidades, sentir el agua en cada una de esas heridas, es un dolor terrible. Sea agua fría o caliente, nadie quiere bañarse ni mojarse sus heridas, ni menos sentir un chorro de agua en esos espacios de piel. De hecho, cuando la lepra comienza a avanzar, causa daños en el sistema nervioso de tal manera que uno ya no siente el tacto. El sentido del tacto se va desapareciendo. De hecho, es tan así que va desapareciendo que incluso los dedos se caen y se desprenden de la mano y se desprenden de los pies. Usted no siente ni lo que es el calor, si usted se quema en la cocina, ni siente el frío por poner la mano en algo tan helado. Eso es lo que sucede, el cuerpo pierde toda sensibilidad. Y el gran dilema de esta enfermedad es que es capaz de durar años en la vida de la gente, perdiendo todas esas cosas, perdiendo extremidades, la fortaleza de los músculos, porque termina abriendo los músculos también la lepra, dañándolos, generando llagas, como mencionaba, heridas, sangramientos, todo el día. Y hago ese hincapié para que nosotros entendamos de mejor manera lo que está sucediendo en la vida de Jesús. Quizá a usted le parece que estoy haciendo un demasiado énfasis en la enfermedad, pero en realidad Lucas hace ese énfasis. Porque Lucas, al ser un médico, él no dice que era un simple leproso, ¿no?, sino que era una persona que estaba llena de lepra. Él da esa condición, él dice que él estaba lleno, probablemente se había desprendido el pelo de su cabeza, el dolor para caminar, por las llagas que se hacían en la planta de los pies.
no teniendo los zapatos que nosotros usamos hoy en día, recibiendo en los pies el polvo que se recibía al caminar. Pero eso no es suficiente, ¿no? Sino que además, por un estornudo, el leproso podía contagiar a otras personas. Entonces, si yo era un padre o un hijo o una madre, yo debía alejarme de mi familia. Ya no podía estar con ellos. Si era un padre, si era un hombre, esa enfermedad se acrecentaba peor aún por el sostenimiento, ¿no?, económico de la familia. Porque en estas sociedades no era como hoy, que la mujer, ¿cierto?, trabaja de manera libre, puede encontrar un trabajo incluso de manera un poco más sencilla, incluso aún con las dificultades que hoy día puede tener la mujer en el acceso al trabajo, ¿no? Pero imaginémonos en aquel tiempo, el sostén de la casa, que ya no es capaz de defender incluso el territorio, el pedazo de tierra, pensemos en sociedades agrícolas, y que otro quizás incluso podría tomarse esa propiedad, porque una mujer no podía administrar en aquel tiempo, en esa cultura, una propiedad. Así que no hay solamente un problema estratosféricamente físico, ¿no?, que ya es un problema gigante, sino que hay un problema emocional y familiar por detrás que es increíble. De hecho, ellos debían vivir fuera de la ciudad. Y cuando veían a alguien cerca, ellos tenían el deber de decir: inmundo, inmundo, que él era inmundo, y la gente se apartaba entonces de él para no contagiarse de esa enfermedad. Generalmente el leproso vivía de las migajas, ¿no?, que la gente le podía dar. A veces de sus familias, que le iban a dejar en cierto lugar, con cierta lejanía, algo de comer, algún sustento, y mientras la familia le dejaba ahí y se alejaba, el leproso entonces se acercaba a lo que le habían dejado para comer. Era una condición que es inimaginable, vuelvo a insistir con eso, es inimaginable para nosotros hoy en día. Pero eso no es solamente el dolor que sentía el leproso, el dolor físico e incluso psicológico, mental y sentimental que él tenía por vivir esa enfermedad, sino que además había un dolor aún mayor que lo generaban las personas externas al leproso, porque en aquella época todo el mundo decía que él era leproso porque había pecado. Así que él no solamente era inmundo por su condición física de enfermedad, sino que además era inmundo por su condición de pecador. Quizás qué pecado tan infame, ¿no?, hizo este leproso, que el Señor lo castigó con la lepra. Así que la gente los veía y más que tener misericordia, prácticamente la gente sentía un agrado, el religioso sentía un agrado en que Dios estaba castigando a ese leproso de tal manera, y que él estaba bien físicamente, por lo tanto no había sido castigado. Y eso alimentaba entonces la religiosidad de aquel momento. Así que ellos sufrían esa realidad. La Biblia menciona, ¿no?, un ejemplo de Usa, que fue golpeado con la lepra como parte del juicio de Dios por su pecado. Pero no todos los leprosos eran leprosos por culpa del pecado. Así que religiosamente la gente era muy cruel, sentenciosa con ellos, carentes de amor. Proclamaban y enseñaban a los demás que los leprosos siempre eran en esencia maldecidos por Dios y que no eran tan necesitados de piedad, ni de bondad, ni de esperanza, sino que ellos estaban viviendo la consecuencia de su propio pecado. Ahora, quizás para no sentir tanta lejanía con el leproso, imagínate que por un segundo, por un momento, por unos minutos, imagínate que el leproso eres tú. O imagínate que el leproso es tu esposa o tu esposo, la persona que más amas. Tú tienes hijos y buscan que ellos estén sanos, entonces tú tomas un par de cosas rápidamente y te vas.
Porque un día comenzó una erupción en el brazo de estas heridas. Entonces te diste cuenta y debes apartarte de tu familia. Probablemente sin darle el último beso a tu esposa. Porque ese era el último momento de tu vida, porque la lepra es una enfermedad que prácticamente muy pocos se sanaban. Muy poco. Él sabía que ese brote era su muerte sin despedida, sin la última vez de acostarse en el lecho de su amada mujer, sin darle el beso de buenas noches a sus hijos, sin orar con ellos probablemente la última oración, sin enseñar por última vez quién era Dios y los milagros que Dios había hecho con su pueblo. Imagínense eso. No poder disfrutar de ciertas cosas. No poder disfrutar incluso de alabar a Dios en el templo junto con sus hermanos, junto con sus amigos. Pasar el año nuevo solo. Disfrutar la Pascua del Señor solos. La mayor festividad. Ellos estaban literalmente en el exilio. Era una condición horrenda. Tú no ibas a estar cerca de un leproso. No podías conseguir trabajo. Debías mendigar, y mendigar lejos de la gente. Estaban solos, llenos de hedor, de hediondez, bañándose en su putrefacción, porque el cuerpo se pudre. El cuerpo se pudre en vida. De hecho, los judíos de aquel tiempo dicen que esa era la muerte en vida. Imagínate estar solo y quizás plantar tu propio alimento, pero perdiste tus dedos. Ya no lo puedes hacer. Perdiste esa fuerza muscular, quizás para poder hacer y plantar una semilla de algo. Así es que era algo tremendo. No hay enfermedad, me parece a mí, que pueda compararse con algo similar. Porque la lepra, con todo lo que mencioné, finalmente lo que consume es tu identidad. Él ya no se podía identificar ni con su familia, ni con su pueblo, ni con ir al culto, ni identificarse con su Dios. No tenía esa opción. Todos, mujeres, niños, lo verían y huirían. Emocionalmente es horrendo. Si usted piensa que lo ha pasado mal en su vida, no. Este hombre que se acerca a Jesús lo pasa mal, verdaderamente mal. Y el texto nos dice, como mencioné anteriormente, que Lucas, siendo un médico, él sabe muy bien la condición de la lepra. Y Lucas nos dice que se presentó un hombre lleno de lepra. En el versículo 12. Y se postró en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él escuchó de Jesús. Y hay algo que le impacta de Jesús. El leproso tenía una sola esperanza. Y era que el que venía a redimir las cosas, todo el mal que existía, llegara pronto
Y él escucha de Jesús. En algún lugar él escucha de Jesús. Y a este leproso, que probablemente estaba, y él sabía, que estaba al borde de la muerte, que en cualquier momento podía morir por el avance de la enfermedad, a este leproso rompe todas las reglas y entra a la ciudad. Este leproso en su urgencia no le importa absolutamente nada. Él cuando conoce de Jesús, él está desesperado por estar cerca de Jesús. Probablemente este leproso entra a lo más rápido que él pueda entrar, para que no lo apedreen, porque cuando el leproso rompía las reglas y entraba a la ciudad, la gente lo apiedraba para que él saliera, porque los demás se podían contagiar. Probablemente la gente vio al leproso entrar y la gente comenzó a gritar, escapen, arránquense de ellos, huyan de ahí. Él es inmundo, entró un inmundo. Recordemos, el hombre está absolutamente destruido en todo nivel y en todo sentido, psicológicamente, en su corazón, sus sentimientos, físicamente, espiritualmente. El hombre está destruido, pero hay una sola cosa que él sabe. Y es que el Mesías, el Redentor, el que va a hacer nuevas todas las cosas, puede renovar su vida también. Y él escucha probablemente a lo lejos de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y él se convence que ahí está el Redentor, el Hijo del Dios viviente. El hombre probablemente tenía llagas abiertas en los oídos, en la nariz. Se le cae esta parte de la nariz. Se caen los labios. Se desprenden membranas mucosas. Incluso en algunos los ojos se les caen por la enfermedad. Él está en ese estado. Y cuando vio a Jesús, él entra pensando en Jesús, en nada más que en Jesús. Arriesga su vida para acercarse a Jesús. Y en absoluta humildad y completa reverencia, él se acerca a Jesús finalmente. Él conoce su condición. Es probable que él no haya tenido todos los dedos ni de sus manos ni de sus pies. Y acrecéntenle un dolor. Él reconoce quién es Jesús y se tira al suelo delante de él. Él cae en humildad delante del Hijo de Dios. Él sabe su condición. Él está, y por eso el boletín dice sentido de urgencia. Él sabe el sentido de urgencia de su vida. Pero no le tira el sentido de urgencia delante de Jesús, sino que él va reverentemente y le dice, Señor, lo reconoce como el Señor, lo reconoce como el Hijo de Dios, lo reconoce como el Cristo y le dice, si quieres, tú puedes limpiarme. Él no se acerca y le dice, si tú eres verdaderamente el Señor, entonces sana mi vida. Yo me postro delante de ti y te serviré para siempre si tú me sanas, y así yo reconoceré que eres el Hijo de Dios, que eres el Señor. No, él entra reverentemente, con todo su sentido de urgencia. Delante de Jesús ya no hay urgencia. Delante de Jesús la mayor urgencia que hay es Jesús, es conocer a Jesús. Tus problemas, tus preocupaciones, la preocupación de este hombre, tus dificultades de vida no son tan urgentes como estar delante del Maestro. No lo son. No hay nada más glorioso e importante en tu vida que estar delante de la presencia de Dios. Y reconocer quién es Jesús. Él cae con todo su dolor. Probablemente para él era más fácil estar de pie por su condición. Él cae y se postra delante de Jesús. ¿Para qué? Para adorar a Jesús antes de que Jesús lo cure. Algunos se acercan a Jesús y dicen, si quieres sanarme, entonces te adoraré. Si quieres librarme de mis problemas, entonces yo te voy a adorar. Si es
tu intención, sana mi vida familiar. Y como familia entonces te adoraremos. En esa condición de desesperación, este hombre no se enfoca en su enfermedad, sino que se enfoca en Jesús. Y este hombre se acerca a Jesús y le dice, ya sea que me sanes o no, yo te adoraré porque eres digno de adorar. Ya sea que muera o no, ya sea que esté lejos de mi familia, sin poder entregar el sustento, sin poder trabajar, yo te voy a adorar. Aunque viva con este problema, tú eres digno de adorar. Tú mereces esa adoración. Esa debe ser nuestra actitud también delante de Jesús. Sin importar nuestra condición, sin importar cuán en el profundo pesar y necesidad que estemos, Jesús es merecedor de nuestra adoración. A pesar de la desesperación y de su sentido de urgencia, él sabía que había algo más importante en su vida y era adorar a Jesús. Así que esta condición era una condición de un hombre sin esperanza, en todo sentido. Y en esa condición, él reconoce quién es Jesús, reconoce que Jesús tiene el poder, pero reconoce también que si Jesús no lo sana, hay un propósito también en su vida. Y ese propósito es único, tanto para sanos como para enfermos, que es adorar al Señor. Así que el Señor nos quite o no el peso de encima. El Señor es merecedor de nuestra adoración. Uno puede imaginarse el temblor en la voz de este hombre. Uno puede imaginar incluso las lágrimas en sus ojos. Este hombre está desesperado, pero aún así dice, Señor, si tú quieres, sáname. Me encanta esta realidad de que él reconozca que Jesús es el Señor. Vamos a ver más adelante que Lucas lo contrapone con los religiosos. Los religiosos no reconocen el señorío de Jesús, pero el leproso sí. Él ve que Jesús es el Señor. Y él sabe que si Jesús quiere, él puede hacerlo limpio. Hay humildad. Te adoro, tú eres mi Señor. Usted me puede sanar. No es necesario incluso sanarme, pero yo le estoy pidiendo que lo haga. Y si usted quiere, hágalo, por favor. Esa es una humilde oración de fe. Este leproso nos enseña a orar, nos enseña a adorar verdaderamente al Señor. Esa es una excelente manera de orar. Te adoro porque eres el Señor. Puedes hacer lo que quieras, pero tú eres cariñoso. Y te lo hago saber, aunque yo no sea sano. Lucas nos pone a este leproso ahí, en la historia, para que nosotros aprendamos de esa realidad. Esa realidad de acercarnos a Dios, no por sus milagros, sino porque Jesús es Dios simplemente. Acercarnos a Dios por quién es Él, no por lo que Él puede hacer o no en nuestra vida, sino porque Él es simplemente. Pero también en Lucas nos enseña y nos dice que Jesús extendió su mano. Jesús le tocó. ¿Cuántos años este leproso pasó de su vida sin sentir la mano de otro en su cuerpo? Sin sentir un golpe en la espalda, sin sentir un abrazo. Deben haber sido años para que él esté todo su cuerpo lleno de lepra, porque él estaba lleno de lepra. Pudieron haber sido décadas. Su condición estaba muy avanzada. Él estaba acostumbrado a acercarse a la gente y que la gente se alejara de él, huyera de él, corriera de él. Él no estaba acostumbrado a que la gente caminara hacia él. Y eso es lo que Jesús hace. Él vivía esa realidad. El temor más grande que tenía la gente era tocar al leproso.
¿Y qué hace Jesús? Lo toca. Jesús no solamente lo mira y le dice, sé limpio. Pudo haberlo hecho. Pero en cambio, lo toca en medio de la multitud, en medio de los líderes religiosos, en medio de los fanáticos que pensaban que él tenía lepra por algún tipo de pecado que él había hecho. Jesús detiene en este momento lo que él está haciendo. Jesús detiene sus enseñanzas en la barca. Jesús detiene el momento de predicar a la gente. Él detiene eso para caminar y tocar al leproso. Jesús cambia su atención y dedica su atención a este hombre desesperado. Probablemente la cara de este hombre estaba en el suelo. Este hombre estaba destruido y devastado. Y él sabe que está en un momento, en una posición vulnerable. En una posición frente a que los religiosos pudiesen patearlo para echarlo de la ciudad, matarlo o llenarlo de piedras. Aquí hay un leproso roto, boca abajo, que le ruega a Jesús, por favor, cúrame. Él siente que Jesús lo toca. Hay tantas razones por las cuales amar a Jesús. Y una de esas es porque Jesús ama a los inmundos. Jesús está siendo afectuoso con el ser más hediondo que había en ese momento ahí. Jesús estaba teniendo compasión. Jesús estaba haciendo lo que nadie es capaz de hacer. Ser el Rey de Reyes, que prefirió no estar en su palacio y estar cerca de los inmundos, de los que hieden, de los hediondos, de los intocables. Nuestro Dios es el Dios de los intocables. Jesús no es como los dioses hinduistas que están dispuestos y que motivan a la gente a alejarse de los necesitados, de los discapacitados, de los que tienen problemas físicos. Jesús nos invita justamente a ser como Él, a ser imitadores de Él, a acercarnos a los inmundos, a acercarnos a quien tiene dificultad. ¿Y eso no es asombroso? ¿No es asombroso ver a los líderes religiosos comparados con Jesús en que ellos piensan, no se puede tocar a alguien que tiene lepra? Si lo haces, no vas a poder ir al templo, ir a la ceremonia. Ritualmente y religiosamente estás sucio. Pero a Jesús no le importa. A Jesús, de hecho, nos debe encantar por esa realidad. Debemos identificarnos con Jesús. Porque Jesús podía haberlo sanado de lejos, pero Él se acerca y lo toca. Y el tacto para este hombre fue probablemente uno de los mayores regalos que él tuvo en su vida. Incluso más que la sanidad de su enfermedad. El tacto de Jesús. El tacto es increíble. De hecho, la psicología nos motiva que en el desarrollo del infante es necesario el tacto, los abrazos, para el desarrollo normal, para madurar para un niño. Si uno cría a un pequeño en aislamiento, el niño no va a tener las condiciones suficientes cuando sea adulto para desenvolverse en este mundo. El tacto es importante. Estar cerca de la gente es relevante. Hasta la ciencia lo dice. La ciencia descubre lo que Jesús ya está haciendo. No es bueno estar solo. Este hombre ha estado solo durante años. Y su vida ahora comienza otra vez cuando Jesús lo toca, no como un señor lejano, sino como un amigo.
¿Y nosotros como iglesia? Que somos el cuerpo de Cristo. ¿Estamos dispuestos a tocar a las personas heridas, rotas, desesperadas, necesitadas, inmundas, hediondas con el amor de Jesús? ¿Estamos dispuestos a arriesgarnos a eso? Debemos estarlo. Somos invitados a hacerlo. Debemos pensar cómo Jesús abraza de alguna manera y toca a este hombre. Debemos maravillarnos con eso. Y la historia continúa y Jesús, después de tocarlo, le dice, sé limpio, lo haré, sí quiero. Sí quiero. Jesús no solamente quería sanarle físicamente, sino hay algo que es fundamental. Jesús quería estar cerca de él. Y su iglesia debe estar cerca de los intocables. La iglesia debe estar más cerca de los pecadores y de los inmundos. La iglesia debe estar más cerca de los desechados socialmente, de los que tienen enfermedades por temas de sexualidad. Debemos estar cerca de ellos. Debemos estar dispuestos a recibirlos, a abrir nuestra puerta, a abrir nuestro corazón. No puedo superar eso, hermano, porque lo he pensado en la preparación del sermón. No puedo superar que Jesús se haya acercado a este hombre inmundo, haya disfrutado con él, haya querido estar cerca de él. Y hay algo asombroso aquí. Jesús le dice, no se lo cuentes a nadie. ¿Por qué digo asombroso? Porque el texto después nos contrapone, el versículo 15, que su fama se extendía más y más. Así que este hombre no cayó su boca. Este hombre salió y contó lo que Jesús había hecho. Jesús le dice, no le digas a nadie, y este hombre se lo dice a todos, ¿no? Y su fama se extiende. Pero cuando Jesús se levanta de la muerte, Jesús nos dice, díganselo a todos. Y no se lo decimos a nadie. Díganselo a todos que yo resucité de los muertos. Díganselo a todos que yo soy el Redentor. Díganselo a todos que la buena noticia soy yo. Jesús ya no le prohíbe a su pueblo a decir no se lo digan a nadie. Pero cuando Jesús le dice a este hombre no se lo digas a nadie, Él se lo dice a todos. Es increíble. La iglesia está al revés. Hermanos, estamos al revés porque no queremos estar cerca de los intocables. Cuando somos capaces de cambiarnos de asiento por el olor de otro, eso demuestra que la iglesia está al revés. Eso demuestra ese silencio. Pero el texto prosigue. Y nos comenta ahora acerca de otra persona. De un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndole en medio delante de Jesús. Queridos, los fariseos, los maestros, los doctores, las personas más respetadas de aquella época,
estaban ahí para escuchar de Jesús, para escuchar a Jesús. Los fariseos y maestros de la ley aparecen mucho, incluso en el Evangelio de Lucas. Y permítanme hablar acerca de este tipo de personas. El fariseo, el doctor de la ley, el escriba, era un tipo religioso. Ellos fueron los enemigos de Jesús, fueron cómplices del asesinato. Son sus archienemigos, ¿no? Ellos comenzaron con una buena idea, pero terminaron con una respuesta incorrecta. Ellos hicieron obras no basándose en la gracia de Dios. Lo entendieron todo mal. Estos son hombres, teólogos profesionales, personajes entrenados, personas que fueron a la universidad y estudiaron en el seminario, que tienen títulos, grandes bibliotecas, que publican libros, que son respetados, porque son profesionales altamente capacitados. Y el resultado incluso es que terminan siendo gente muy poderosa. Y llegan de Galilea, de Judea, de Jerusalén. Vienen grandes eruditos a escuchar lo que Jesús está diciendo. Jesús se hizo famoso ahora. Su fama se ha difundido. Todos vienen a escucharle. Todos quieren saber lo que Jesús está diciendo. Todos están sentados ahí en primera fila. Los doctores de la ley, los fariseos, los escribas, todos ellos, toda esa gente religiosa está ahí en primera fila, sentada adelante, escuchando a Jesús. Probablemente listos para sacar una fotografía, subirla a Instagram, poner un comentario de Facebook acerca de lo que Jesús está diciendo. Ellos estaban dispuestos a eso, a escribir un comentario de Jesús. Mira lo que Jesús dijo ahora. Jesús dijo esto. Ojo con Jesús, tengan cuidado con él, publicándolo en el Twitter, donde más fuera. Tengan cuidado con las enseñanzas de él. Estaban listos ahí para escribir ahí su blog. Y crucificar antes de tiempo a Jesús. Porque ellos tenían opinión de todas las cosas. Y aquí vemos a un hombre que estaba paralizado. Y que sus amigos buscaban que el maestro le sanara. Pero los religiosos no le dejaban entrar. Porque adentro de ese espacio, de esa casa, estaban sentados los religiosos ahí. No permitían a Jesús hacer la sanidad que él estaba dispuesto a hacer. Pero ellos no estaban dispuestos a bajar sus brazos. Y ellos dijeron, Jesús está enseñando en un hogar. Llevemos a este joven a Jesús, llevemos a nuestro amigo a Jesús. Pero ¿quiénes estaban ahí en primera fila? Los religiosos. Todos los chicos de la universidad bíblica del seminario. Y ellos no dejan que la gente escuche, que la gente entre. Porque ellos están ahí escuchando atentamente lo que Jesús va a decir. Y tenemos al paralítico. Las personas están en el camino. Y uno podría pensar, es una lástima que no le puedas acercarte a Jesús. A los fariseos no le importaba, al religioso no le importaba la necesidad del otro. Qué triste que no alcances el camino porque yo tengo el puesto reservado aquí adelante para escuchar a Jesús. Mira, qué difícil es. El tipo está paralítico, hermano. Hace 2 días atrás veo una imagen de una publicación en el Facebook, en el metro de Santiago, una persona en silla de ruedas tratando de entrar a un ascensor. No alcanza a entrar al ascensor.
y disculpe la palabra que voy a usar, pero no alcanza a entrar porque gente obesa entra antes que él. La obesidad es prioridad antes que una persona que tiene necesidades especiales para caminar. Y él queda fuera del ascensor. Y después todos lloramos con la Teletón. Ese es nuestro Chile, ¿no? Y esa es la realidad de nuestra sociedad. Acá pasa algo similar. El necesitado a nadie le importa. El necesitado queda fuera del ascensor porque yo tengo que subir primero. Probablemente estoy atrasado, tengo que llegar bien al trabajo y estoy un poco en sobrepeso y no puedo subir la escalera. Aquí pasa así. Queridos hermanos, algunos de ustedes conocen personas y nosotros conocemos personas que no conocen a Jesús y que debemos llevarlas a Cristo. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a hacer para que eso suceda? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que el que no conoce a Jesús le conozca? A estos hombres no les importó nada y se subieron arriba del techo, lo amarraron como pudieron. Abrieron el techo, no les importó el dueño, no les importó nada. Ellos querían que su amigo estuviera ahí, al lado de Jesús. El celo porque otros estén cerca de Jesús es lo que hemos perdido y olvidado. No, yo lo he invitado a la iglesia, pero nunca viene. Vaya a buscarlo. Tóquele la bocina, ¿no? Invítelo a un café, invítelo al desayuno. Regalemos Biblias, estemos dispuestos a hacer todo para que el que no conoce a Jesús pueda conocerle. Abramos techos, abramos nuestras casas para entregar de esa bendición de Jesús. Amigos, eso es lo que Dios nos está diciendo. Eso es lo que Lucas nos quiere expresar. Había gente desesperada para que el paralítico conociera a Jesús. Ellos podían caminar, probablemente podían haber corrido a un fariseo, haber corrido a un doctor de la ley, haber movido ahí a un escriba y haber entrado, pero el paralítico no podía hacer eso. Pero ellos querían que el paralítico estuviese ahí, al lado de Jesús. ¿Cómo es nuestro deseo porque otros estén al lado de Jesús? ¿Hasta dónde llega el deseo de nuestro corazón porque otros conozcan verdaderamente a Jesús? Que nuestros mejores amigos, que nuestros familiares, ¿no? Que los más cercanos conozcan de Él. Quizá hemos perdido ese celo, hemos perdido de tal manera que ni aún ya oramos por ellos. Pero estos son los grandes amigos, los que lo llevan a Jesús. Pero los fariseos miran, están abriendo el techo, bajando un fariseo. Sigamos escuchando a Jesús. Que nada nos distraiga, sigamos escuchando a Jesús. El fariseo pensaba que él era una persona separada y que el pecado no estaba en el interior, sino que estaba en el exterior. Que el pecado estaba en los demás y que el pecado era un problema allá afuera, pero el pecado no es un problema en mí porque está fuera de mí. Entonces ellos están pensando, nosotros estamos limpios. Yo voy a la iglesia todos los domingos, yo voy al templo, yo entrego el sacrificio. Los demás son inmundos, somos los santos, ellos son los tipos impíos. Por eso ellos no pueden estar cerca de Jesús, porque nosotros somos los santos, debemos estar en primera fila escuchando acerca de Jesús. Eso es lo que la persona religiosa siempre piensa. Entonces los fariseos decían, inventando reglas, dijeron, bueno, entonces si quieren acercarse a Dios, deben obedecer estas reglas que nosotros inventamos. Y estas reglas que nosotros establecimos. La persona religiosa ama la regla. La persona religiosa ama cómo debe entrar el otro, cómo debe caminar el otro, cómo debe vestirse el otro. Ama eso. Tienen reglas sobre reglas. Pero la persona religiosa no hace nada para ayudar a los demás. No le alcanza. Porque el pecado está en el otro. Así que ellos están preocupados por encontrar algo escandaloso que Jesús diga.
y estar en desacuerdo para poder criticarlo. Así son algunos que entran a ver los sermones para criticarlos, ¿no? Para hacer un blog incluso con ellos. Hermanos, no tenemos ese derecho, ¿sí? Si usted no oró por el predicador, no tiene el derecho de criticar a ese hombre. Ellos no oraron por el paralítico, no lo ayudaron a descender, ellos no hicieron el espacio suficiente. Las personas critican a aquellos que están ayudando en lugar de ayudar y hacer lo mismo que hizo Jesús. Pero quiero desahogarme un poco y decirles que todos tenemos un poco de ese fariseísmo en nosotros. Todos inventamos reglas, ¿no? O otro que es un poco más libre y se siente en libertad, dice, bueno, yo tengo tatuajes, yo tengo una banda de rock, me gusta tocar rock en la iglesia, adoro al Señor de esta manera. Puedo beber quizás un poco de alcohol mientras los otros me critican. Y ellos están mal porque me critican. Pero ya al mirar a otro tú caes en esa percepción de la religiosidad farisaica, en donde estás más preocupado por el otro. Y entonces nos separamos y nos vamos creando ciertos grupos, y el otro dice, no mires televisión, solo tienes que mirar el Espiritual TV. No, solo tienes que escuchar la armonía. No leas ese libro. Ese libro es muy malo, hace cosas desagradables. No seas amigo de él, porque él no es creyente. No escuches música no cristiana. No mires pasapalabra. Porque no edifica. ¿Por qué? Porque son los malos y nosotros los buenos. Eso es religiosidad farisaica. Esa es la religiosidad en la que nosotros vivimos. Sin embargo, este texto nos enseña justamente que debemos ser celosos porque otros estén cerca de Jesús. Y aquí hay algo muy importante que Jesús le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Y entonces los fariseos anotaron y publicaron ahí en Twitter y dijeron, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente es Dios. Pero ¿sabes qué? No va a encontrar ninguna otra religión que perdone pecados. Cualquier otra religión se trata de obedecer reglas. Y Jesús te ama incondicionalmente. Él te perdona. Y es por eso que es tan genial Jesús. Jesús es mucho mejor que cualquier tipo de religión. Algunos de ustedes pueden ir y decir, me siento impuro como el leproso, me siento culpable como el paralítico. ¿Qué debo hacer? Jesús está dispuesto a tocarte y perdonarte. Él hace el trabajo de la salvación. Ese es nuestro Jesús. Ese es el único Jesús. Mucha de la gente que dice que Jesús es buena onda, pero no es Dios, nunca ha leído los evangelios. Porque Jesús dice que Él es Dios. Jesús dice que tiene el poder para perdonar pecados y que le ha sido dada toda potestad aquí en la tierra para perdonar pecados. Así que la gente decía, pero no, Él no puede decir eso, porque eso es blasfemia. Y Jesús vino y lo dijo, sí lo puedo decir, porque yo soy Dios. Yo soy Dios hecho hombre. En Lucas más de 25 veces lo menciona, que Él tiene esa autoridad para perdonar pecados, mi autoridad. Y le dice, así que toma tu cama y vete a tu casa. Que se vaya con su recuerdo, que Él estuvo en cama de manera paralítica. ¡Qué gran día! Y se fue a su casa glorificando a Dios. Y apareció el asombro de todos. Nunca habían visto algo como eso. Hemos visto algo extraordinario hoy. Algunos de ustedes vienen acá y nosotros venimos aquí a adorar al Señor. Y debemos sentirnos así inmundos.
Debemos sentirnos sucios como el leproso, al que Jesús está dispuesto a acercarse y decirle: estás limpio, en mí estás limpio, toma tu pecado. Tomo yo tu pecado. Yo fui a la cruz y morí en tu lugar para darte mi justicia. Estás limpio, leproso, tienes una nueva identidad. Esa identidad que perdiste en mí es renovada, en Cristo es dada. Deja de pensar hoy que estás sucio. Deja de decir hoy día que sigues estando sucio. Estás limpio, vete a tu casa, toma una ducha. Y cada vez que tomas una ducha, di: yo, incluso en la ducha, estoy más limpio ahora. No por la ducha, sino porque Cristo me limpió. Vivamos de esa manera, recordando lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y reconoce que eres un pecador total. Y reconoce que muchas veces eres religioso, de cualquiera u otra manera. Quizás eres el hipster cristiano religioso, o quizás eres el estricto conservador. Reconócelo delante de Dios, porque Él está dispuesto a sanarte incluso de eso. Así funciona. Toda la gente está dando su opinión acerca de Jesús. Pero hay un joven que se va para su casa contento y dice: mis pecados son perdonados. En cambio otros, ¿qué se cree este que está perdonando pecados? Jesús puede y sana. Pero anhela el perdón del Señor. Me encanta hoy lo que Jesús está diciendo. Si estás sucio, Jesús te limpia. Si tienes enfermedad, Jesús te sana. Si eres culpable, Jesús perdona. Y si eres religioso, Jesús te quita esa religiosidad. Pero entrégate a Jesús. ¿Está dispuesto tu corazón a ser cambiado, o tu corazón está dispuesto a escribir la crítica de estos fariseos? Debemos responder como ellos lo hicieron, llenos de asombro. Estamos limpios, perdonados, no queremos ser religiosos. Entonces nos arrepentimos de nuestro pecado, nos arrepentimos de nuestra religión, nos vamos llenos de asombro, nos vamos glorificando a Dios y realmente felices porque Jesús nos ha tocado. Queridos hermanos, que el Señor nos invite a regocijarnos junto con el paralítico que se fue a su casa, en vez de buscar alguna mala palabra, algún mal hecho que haya cometido Jesús. Que nuestro enfoque esté justamente en el asombro y al mismo tiempo en el temor. Porque si hay algo que tienen los religiosos, es haber perdido el temor a Dios. Que el Señor nos sane de eso. Amén.